En Coahuila desde hace muchos años tienen un esquema de manejo operativo de las elecciones muy eficiente. En cierto modo, el resultado electoral que tuvimos de 16-0, Zapato, sí, con una situación pues impresionante porque gana el PRI a Morena en todos los distritos, les gana con holgura, y aparte pierden el registro el PAN, MC y el registro estatal, claro, sí, el PAN, MC y Verde, sí. Entonces, tenemos una serie de cosas ahí locales que pues tienen alguna relevancia, pero yo creo que lo que más resulta interesante es el efecto que ese resultado pudiera tener en el contexto nacional. Morena tiene un acto reflejo, ¿sí?, pavloviano, ¿sí? Esto es cuando hay cosas que a un estímulo sin pasar por el cerebro, sin pasar por la corteza cerebral, genera una reacción. Ese es un acto reflejo. Y el acto reflejo en este caso que tiene Morena es que pierde una elección y como acto reflejo gritan, sí, como marranas atoradas, fraude. Sí, es un acto reflejo de Morena. En este caso, imagínense. Intervención. Imagínense, pierden de paliza y hablan de fraude. Normalmente, gente que tenía una cierta idea de lo que es la ridiculez, reservaba ese tipo de cosas para una elección cerrada. Sí, pero aquí, si te están ganando por paliza, ¿cómo vas a acreditar que hubo acciones que influyeron como para generar ese resultado? Si está bien cabrón. Pero bueno, la gente quiere hacer el ridículo, pero hay una situación muy interesante. Miren, uno de los candidatos, quizá el más connotado, que se llama Antonio Atolini, que es de Torreón, él sin ambajes, decentemente, ¿sí?, reconoce la derrota, y así como en el caso de los gringos o el Rocha Moya, sí, hablan de que no hay pruebas y van algunas personas voluntariamente a entregarse y a decir aquí están las pruebas, sí. Así en el caso de la elección en Saltillo, en Coahuila, quiero decir, tenemos una situación donde hay gente de Morena que honradamente está reconociendo su derrota. Eso habla muy bien de ellos y por supuesto muy mal de los que insisten en ese acto reflejo estúpido, ¿sí?, de estar hablando siempre de fraude, solamente cuando ellos pierden, porque cuando ganan estuvo la pinche elección con madre, estuvo de madre limpia, transparente, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas que nos hablan de una incultura terrible, de una subcultura, digamos que muy rupestre, es algo que debemos de abandonar. Por otra parte, el efecto. A ver, vamos a la elección próxima y entonces tenemos aquí varias cosas que valdría la pena analizar. Número uno, el impacto que pudiera tener este resultado en la postura del PAN y en la postura de MC de ir solos, ¿sí? O sea, este resultado electoral lo que nos dice es que pueden irse solos a dar las nalgas, ¿sí? Si eso es lo que quieren. Y si eso es lo que quieren y lo disfrutan, ok. Pero entonces, la cosa aquí aparte es que el PRI está de algún modo cosechando la postura enérgica que ha mantenido de oposición, ¿sí? La postura de ir incluso a los Estados Unidos, ahí maldito Estados Unidos y la chingada, que lo acusen de traidor a la patria, pero están en una postura así. Hay que decir también que el PAN, con la denuncia ante la Corte Internacional de la Haya por crímenes de lesa humanidad en contra de López Obrador, también está haciendo un trabajo, ¿sí? Pero el punto aquí es, si esto va a modificar la postura tanto de MC como del PAN de ir solos, o si van a ser sensibles o van a actuar en consecuencia con una idea muy generalizada, no tanto entre los partidos y los políticos, sino entre la gente que conforma este grupo contestatario que dan los medios de comunicación, tanto formales, tradicionales, como los que tenemos en las redes sociales. O sea, hay un reclamo para que se conforme un grupo sólido, un bloque,
donde el único que no iría sería Somos México, si es que ya le reconocen la situación de su partido. En estos días debe decidirse, porque constitucionalmente no pueden ir en la alianza, pero todos los demás sí deberían de ir juntos. En fin, esa es una situación, ¿okay? La otra es, si esto abre la puerta para que nosotros tengamos un resultado electoral donde por lo menos Morena pierda la mayoría calificada. Y tercero, y esto es muy interesante, si está pesando ya en el ánimo, yo sé que el resultado de Coahuila no sorprende a nadie, pero pudiera haber un componente ahí en ese voto que recibió el PRI o en ese rechazo que recibió Morena, pudiera haber un componente ya de desgaste emocional, ya de desgaste político por toda la narrativa que ubica a Morena como un narco partido. Miren, imagínense ustedes que se dice que una dama sí tiene una condición dudosa en cuanto a su reputación, sí, y una niña de ahí pide permiso para ir al cine con esa muchacha. ¿Qué es muy probable que le digan? No te conviene ir con esa muchacha. ¿Por qué? Pues yo sé que es muy buena gente, yo sé que te quiere mucho, pero que te vean con ella no es bueno. Esas son cosas que suceden en la cultura popular mexicana. Entonces, imagínese un elector que dice, voy a votar por Morena, y pues le va a brincar el narco ahí, ¿sí? Y entonces puede ser que ese sea un elemento que esté afectando, y de ser así, entonces tendríamos una posibilidad fuerte con respecto al tema anterior de que Morena se desgaste, que se deteriore de manera importante. Eso pasa por el deterioro, por supuesto, de la presidenta, y eso pasa por el deterioro de la imagen también de López Obrador, ¿sí? Entonces, sobre este tema, compañeros, y en los aspectos que hemos comentado, Toño ya tiene el micrófono, y entonces vamos a darle la boche. Adelante. Cambio de Toño. Bien. Como dices tú, no fue una sorpresa, pero fíjate bien, yo quiero aquí resaltar tres temas, rapidito. Primero, número uno, un elemento muy destacado que hubo en la elección anterior en Coahuila fue la presencia del dirigente nacional del sindicato de maestros, el profesor Alfonso Cepeda. Ellos presumían, junto con Andy, haber tenido en esta región del país, Nuevo León, Coahuila, la zona donde más cantidad de afiliados a Morena habían tenido. Hablaban de cantidades de millones de afiliados a Morena. Pregunta. ¿Hubo menos votos que afiliados? Sí. Conclusión. Eso de los afiliados es puro pedo. ¿Sí? Pero ¿qué pasó también? Pues ni siquiera el magisterio se volcó a apoyar la instrucción de su líder o de su dirigente. Porque el magisterio en este momento nacionalmente está siendo muy agraviado. O sea, al mismo tiempo que se da la elección en Coahuila, en la Ciudad de México está la coordinadora protestando con el tema de la abrogación de la ley del ISSSTE, por el tema de las pensiones y las jubilaciones. Y fíjate cómo, o sea, allá están realmente con el desplazamiento, la movilización social en las calles peleando, y este señor acá, no, todo está bien, no pasa nada, los maestros estamos viendo. Mentira, o sea, no cumplió con lo que se esperaba de él, y el rostro de él en la foto lo dice todo. Ya se le acabó el futuro político a Alfonso Pera, porque él esperaba para la próxima poder ser candidato a gobernador por Coahuila. Yo creo que no cumplió. El otro tema es que me parece muy destacado el tema de presuntamente la posibilidad de que MC pierda el registro de bienes en Coahuila. Yo me atrevo a decir, yo creo que los vecinos muy bien dijeron, no queremos aquí en Coahuila lo que estamos viendo en Nuevo León con MC. Es decir, si le quieren echar la culpa a alguien, échensela a Samuel y a su desfachatez de gobierno, porque eso implica un reflejo en los electores allá en Coahuila. Es decir, en vez de ser Samuel una buena influencia, como dices tú, en este momento es la peor de las influencias que puede haber como compañero electoral. Y el otro tema que quiero destacar es que
sale inmediatamente Waldo Fernández y comenta, a ver, ojo, veamos el resultado en Coahuila, y es importante que dice él, o nos juntamos o nos ponemos de acuerdo, o ahí está el ejemplo. Y aquí me parece muy importante que tú tomaste el tema de, ¿cómo se llama? ¿Somos MX? Pero también está Vida, que está aquí en Nuevo León y que también probablemente en los próximos días reciba su constancia de registro del Partido Nacional. Pues aquí me parece importante el trabajo que se vaya a hacer con esos partidos de nueva creación en lo local, porque a ellos pues les va a interesar, sí, el voto local, pero el voto local que les sirve a ellos para efectos de conservar sus registros, sus prerrogativas, pero será importante ahí que pues el que les sabe y el que les sepa se ponga a trabajar de una vez con ellos para el tema del voto cruzado, tomar acuerdos con los partidos de nueva creación. Y me parece muy importante también otra nota que decían, que dicen que no hay dados cargados en Nuevo León todavía en el tema de la elección del coordinador de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, pero yo creo que hay que ser muy sensibles en observar. Tatiana se ha manifestado hasta la fecha como que ella es la mejor entre todos, pero yo creo que el que lleva la mano ahorita es Abel Guerra, que Abel Guerra no va a ser candidato, pero lleva tres haces en la mano. Trae a Luz, trae a Mijes, y no hay que negar la relación de cercanía de Felipe de Jesús con Abel. ¿De quién? Felipe de Jesús. Felipe de Jesús Cantú. Entonces, él es el que lleva ahí la mano. Okay. Sobre este tema, compañeros, Lomas había pedido la palabra. ¿Tu primera? Como quieras, distingue la mano, qué raro, ¿no? Dice, como quieras. Adelante, Lomas. Bueno, recorrí varias veces algunos municipios de Coahuila. Me enteré de varias cosas. La primera de ellas yo la comenté en esta mesa grillera. Lo que ocurrió en Coahuila también no se debe de olvidar que fue un efecto boomerang para Morena. Ellos acusaron de traidor al Partido del Trabajo y al Partido Verde. Eso en el subconsciente de los petistas, de los morenistas, no se olvida. Desde mi punto de vista, fue un error para Morena haberse aliado con el Partido del Trabajo y también para el Partido del Trabajo. Al Partido del Trabajo le hubiera ido mejor si hubiera ido solo por una razón. ¿Qué decían los morenistas? ¿Cómo vamos a votar por traidor? ¿Y qué decían los petistas en aquellos donde estaba postulado un morenista? Oye, este güey nos acusó de traidores, ¿cómo vamos a votar por él? A pesar de eso y por el convenio que se hizo al Partido del Trabajo, le fue relativamente bien. El Partido Verde vive su peor escenario, porque no le perdonan lo mismo el que se le considera como un partido traidor. ¿Qué pasó con el PAN? En Coahuila hay un fenómeno muy interesante, se dieron dos narrativas, una en base a la realidad y una en base a la manipulación. ¿A qué me refiero? Coahuila, y ahí están las estadísticas, la percepción de seguridad es muy alta. El empleo, pues no tienen crisis de empleo. Los ciudadanos de Coahuila quieren seguir con esa misma realidad. ¿Y qué es lo que dijeron? O apoyamos a la posibilidad de que en el 2028, si no me equivoco, llegue un gobernador morenista que nos vaya a poner en crisis, pero a cambio nos vaya a dar 100 pesitos diarios, pues no. Y la ciudadanía, ¿qué era lo que quería? Porque eso me lo comentaron. Oye, Toño, pero una cosa interesante aquí es que esos 100 pesitos diarios los están recibiendo ahorita del gobierno federal. Los están recibiendo. Y lo relevante aquí es que cómo eso no influyó para el resultado electoral. No sirvió. Por lo mismo, porque ellos están conformes con la realidad que están viviendo.
y están diciendo cómo le vamos a dar el gobierno a algunos que nos van a poner en crisis. Ahora, les comentaba que yo recorrí parte del municipio, del estado de Coahuila, y allí los ciudadanos querían que si hubiera una alianza entre el PRI y el PAN. Mira. Sí, el PAN, en su soberbia de recordar que alguna vez estuvo en posición de poderle arrebatar la gobernatura al PRI, aunque no lo logró porque los tribunales no vieron suficiencia en los argumentos, se la dejaron al PRI. Yo eso lo veo como un error estratégico, en lugar de decir vamos juntos, así facilitamos el triunfo de un bloque común. Está pagando sus consecuencias el PAN en Coahuila. Aquí hay un fenómeno que también es muy interesante. Hay muchos ciudadanos que dicen ni con el PRI, ni con el PAN, ni con Morena. ¿Hacia dónde vamos a ir? No podemos estar en el abstencionismo. Allí la tercera fuerza no fue ni el PRI ni el PAN, fue un partido local, entre comillas, de reciente creación, que no me acuerdo ahorita del nombre. ¿Perdón? No me refiero a la UCD. Me refiero a un partido que quedó en tercer lugar. Okay. ¿Y qué es lo que está pasando también en Coahuila? Unidad Democrática de ¿Mande? Coahuila. No, Nuevas ideas. Nuevas Ideas quedó en tercer lugar. ¿A qué me refiero? En México en el 2027 va a haber mucha gente que va a formar un bloque, que va a decir, ni con los narcos de Morena, ni con los corruptos del PRI, ni con los endebles del PAN. ¿Hacia dónde? Allí es donde tiene una patita en las posibilidades de ser la tercera fuerza. Somos México. Y eso es muy interesante. Eso puede pasar, ese escenario se puede repetir a nivel nacional, sí. Pero lo que más me interesa es Nuevo León. Nuevo León tiene una mentalidad muy parecida a la de Coahuila. Y en Nuevo León No. Coahuila tiene una idea parecida a la de Nuevo León. podría ser también ese argumento. Bueno, ¿a qué me refiero? Es una colonia de Monterrey. Adelante. Mira, a lo que me refiero es que en el 2027 puede darse un fenómeno muy interesante. El mismo argumento que está utilizando Morena en Nuevo León, lo utilizó PT Morena en Coahuila. Corrupción e inseguridad. El tigre Verdeja salía todos los días a acusar de corrupto a Manolo Jiménez. Exactamente lo mismo que está haciendo Morena en contra de Adrián de la Garza. Y entonces, si vemos los dos escenarios, Monterrey, y pues hay unas estadísticas por ahí muy interesantes de seguridad, y aparte de eso, el empleo en Monterrey al menos está muy bien. La corrupción, y lo hemos comentado en muchas mesas grilleras, le vale madre al pueblo de Nuevo León y de México. ¿Por qué? Porque nosotros también somos parte de esa corrupción. Yo soy corrupto con el tránsito, con el policía, con el inspector de comercio. No tiene el gran impacto que sigue pensando Morena que tiene. Yo creo que el escenario que ocurrió en Coahuila, con sus variantes, puede pasar en México, que sí se le puede arrebatar la mayoría calificada. ¿Sería el renacimiento del PRI? Sí, porque el PRI no ha muerto. Es más, el PRI por Morena se multiplicó. O sea, como si fuera una célula madre. La madre le dio a México creando Morena. Entonces, termino diciendo esto. A nivel nacional puede repetirse el mismo fenómeno. Primera fuerza, Morena, con una endeble mayoría en el Congreso. Segunda fuerza, el PRI, ganando Nuevo León y varios otros estados en Nuevo León, siempre y cuando vaya con el PAN para fortalecer esa alianza y que se le faciliten las cosas.
El PAN puede tener también su fortaleza, está en tercer lugar. Un tercer lugar que tal vez, aunque muchos me van a decir que tal vez no sea cierto, pueda pelear esa posición con Somos México, el tercer lugar. Ahí la dejo. Muy bien, sobre este tema te escuchamos, Danilo. Mira, yo en primer lugar quisiera felicitar a los integrantes de esta mesa, porque de alguna manera en varios temas nos hemos adelantado a veces meses, semanas o días. Y lo que pasó en Coahuila lo hizo Ernesto Cerda. Se está configurando, parece ser lo que Ernesto Cerda dijo en un momento dado. Se visualiza un partido nacional hegemónico, hasta cierto punto hegemónico, y ciertos partidos van a ir perdiendo su registro, que es la primera vez que pasa con un partido nacional, que era el PAN, que estaba a punto de perder su registro a nivel estatal. El PRI trae otros riesgos en otros estados, pero bueno, yo creo que ahí queda demostrado de que a veces lo que aquí platicamos somos capaces de adelantarnos o bosquejar hacia dónde va. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, la semana pasada dio Vicente Fox una plática a través de Zoom y estableció claramente esa parte, porque preguntaba Salvador Borrego que cómo va a configurarse las alianzas. Yo no sé qué tanta influencia tenga Vicente Fox actualmente dentro del PAN, porque acordémonos que ya se salió o se había salido, incluso apoyó a Enrique Peña Nieto, ¿no? Pero ¿qué es lo que dijo Vicente Fox en esa plática? Que las alianzas se van a dejar a nivel estatal, o sea, que lo definan los estados, que no sea una alianza nacional. Eso es lo que él visualiza. Incluso está apostando él por Adrián de la Garza en el caso de Nuevo León. Pero fíjate que una alianza nacional es requerida, ¿sí? Bajo la idea de que, por ejemplo, si en un distrito federal el fuerte es el PAN, la lógica es que el candidato sea del PAN, pero que vayan en alianza. Probablemente Vicente Igual Fox, si es del PRI. Probablemente Vicente Fox se refería a la elección del próximo año, que no si hay la elección, sí, que se les va a dar autonomía a los estados. Bueno, ¿sí me explico? Bueno, ya es una alianza nacional, yo creo que es parte del proceso que están teniendo ellos como discusión. Si no está descartado, pero lo que sí está ya claro es que primero van por lo que los estados decidan, ¿no? Y a mí me parece que en Nuevo León está más que claro, ¿verdad? No hay posibilidad de que por su lado, si el PRI y el PAN van separados, no hay posibilidad de que gane. O sea, eso yo creo que está más que nada bien pintado, ¿no? De hecho, sabemos que Adrián de la Garza ganó la presidencia municipal de Monterrey más con los votos que se le dio al PAN que por los que se le dio al PRI. ¿Sí? Pero bueno, esa es una situación que me interesaba puntualizar. Gracias. Lo que comentó Vicente Fox en su momento dado. Ahora, alguien comentó que si puede ser que Morena pierda la mayoría calificada. Bueno, en este caso sería la 4T. Acuérdense que la 4T son 3 partidos políticos, ¿no? Entonces, nomás para dejar preciso, ¿verdad? No es tanto Morena. De hecho, está en la ley que ningún partido político puede tener mayoría calificada. La obtuvieron en base a esa alianza. Coalición. Okay. Y también ya se comentó aquí, ¿qué pasó con los servidores del bienestar en Coahuila? ¿Qué pasó con la gente que está recibiendo un beneficio a través de las pensiones del bienestar? Ahí queda claro, y eso debe de tenerlo Morena muy, muy evidente, que ya se le está desgastando ese recurso, ya lo está perdiendo poco a poco. Aunque también hay que reconocerlo, las elecciones solamente de diputado local que hubo en Coahuila no suelen atraer tanta gente como cuando hay elecciones para gobernador o para presidente de la República. Pero hay que también ver que votó el 56%. Sí, o sea, ahí hay alguna situación que hay que estudiar, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no está la efervescencia política tan fuerte, sin embargo votó el 56%, que ya en términos de este país ya es alto? Sí, ya es alto. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué tanto se puede repetir el escenario de Coahuila en Nuevo León?
primero tendríamos que ver si realmente Adrián de la Garza no lo bajan de la candidatura por el problema de Next Energy. Ese es el primer... Pero ese tema ya está superado. ¿Ya está superado? Claro. Bueno. Ya un acuerdo. Ya quedó. Okay. No, pero el delito ya está hecho. No. El delito ya está hecho. ¿Sí me explico? No. O sea, aunque se regrese el dinero, pero queda como que si lo saben explotar, la oposición se lo va a estar recordando. Y entonces, acordémonos ahí, no es la realidad, sino la percepción. La verdad es que esa problemática, aunque se haya regresado el dinero, se me hace que todavía se puede seguir explotando políticamente. No es delito. Pero bueno, delito de la ya compañía, veremos, ya veremos más adelante, qué es lo que sucede con respecto a eso. Ahora, allá en Coahuila gobierna el PRI. Aquí en Nuevo León no. Aquí en Nuevo León, ¿cuáles son sus bastiones digamos, de la alianza PRI-PAN? Pues estamos hablando de Monterrey, estamos hablando de San Pedro y San Nicolás, que no son de despreciarse, ¿sí? Yo creo que al final de cuentas mucho va a depender de cómo Morena mueva sus tenazas o sus pinzas, porque pueden de alguna manera, bajo una presión contra Samuel, hacer que Samuel trabaje para Morena por todas las cuestiones que Samuel trae acarreando, ¿verdad? Entonces yo veo difícil que se repita. El contexto de Coahuila es un contexto no lo veo semejante al de Nuevo León. Entonces ahí va a depender ahora de esa parte, ¿no? Ahora, ¿cuál es el reto de Morena? ¿Cuál va a ser el reto de Morena? Que visualicen bien a sus candidatos, porque ya no están ahorita en la posición que, como decía alguien, ponen a un burro y el burro gana. No, aquí en Nuevo León la ciudadanía es más exigente. Yo no conozco bien el contexto de Coahuila, pero en Nuevo León la gente sí se fija en más cosas. Entonces ahí va a depender mucho de cómo se teja fino el interior de la cuarta transformación. Yo no veo que se repita el escenario de Coahuila aquí, pero bueno, ya veremos más adelante, ¿verdad? Muy bien, sobre este tema, te escuchamos. Entonces así. Está bien, échale. Bueno, siempre dicen que cada quien habla de cómo le fue en la feria, ¿verdad? No hubo feria. O sea, no, sí hubo una feria, pero con madre. Pregúntale a los del PRI, pues estuvieron en feria. En el 24 gana la presidenta Claudia Sheinbaum y da una paliza. Y dice, para que reconozca a la gente que triunfó. Y no empiezan a cuestionar y que hubo fraude y es que se ganó así, se ganó así, se ganó aquella. Espérate, pues te ganó con una aplastante mayoría. Ahora al revés, se ganó con una aplastante mayoría y los de Morena son los que objetan. Y ahora se dice que ¿por qué lo hacen? Pues es que es donde estás. Es como los futbolistas, tú vas ganando y cualquier jugada que haces para retener el balón y el que va perdiendo se queja de que retienes el balón. Pero cuando él va ganando, pues hace lo mismo. Es igual, o sea, simplemente estamos ante una situación en donde sí hubo un triunfo contundente del PRI, pero yo no creo, igual coincido, no es para extrapolarlo a todo el país. Es una circunstancia muy diversa, porque aunque sí hubo un buen porcentaje de votación, ¿dónde? ¿Todo bien? Aunque un buen porcentaje de votación, es por diputados, y la verdad es que la gente ha demostrado regularmente que vota por los diputados de una forma muy diferente a cuando vota por puestos ejecutivos. Aquí cuánto no han estado mal el PRI y el PAN y les han quitado el triunfo, ya ha ganado MC, ya ha ganado los independientes y siguen votando por el PRI, siguen votando por el PAN para diputados. O sea, como que la gente no vincula exactamente los puestos de legisladores a los puestos de ejecutivos. La gran relevancia a mí me parece que son los de los puestos de ejecutivos, que es donde se ve cómo está la situación.
Es a donde la gente le da importancia. Ahora tú dices que los maestros no operaron en Coahuila porque están con lo de la bronca del 2007. Pues eso me da risa porque están exigiéndole y están apoyando, más bien dicho, están apoyando a quien a quien lo instauró. O sea, es ridículo, ¿no? O sea, están tratando de reinstaurar el que les puso el madrazo. Entonces eso yo no lo veo lógico, porque al último de todo, la Cuarta Transformación le daba mucho beneficio a los maestros, eliminó una reforma educativa que no querían y que la estaban peleando, y entonces un beneficio. Entonces nada más están reconociendo lo malo y no lo bueno, cuando lo malo es impuesto por los de antes. Entonces es todo. Entonces yo me parece que no se extrapola. Creo que no hay que preocuparse mucho, porque al último, en el 27 va a haber elección para legisladores, pero también va a haber elecciones para gobernadores, y ahí es donde va a estar lo bueno, y donde, como lo he dicho otras veces, no se necesita una mayoría calificada, se necesita una mayoría nada más simple, una absoluta es suficiente, y yo creo que esa va a ser muy fácil de obtenerla, sobre todo por la gran dispersión del voto opositor, donde no se ponen de acuerdo. Y yo difiero mucho que el segundo lugar en las elecciones del 27 sea el PRI. En todo caso va a ser el PAN. El PAN tiene mucha mayor presencia a nivel nacional que el PRI. El PRI inclusive se apoya en el PAN para poder tener buenos resultados, y en Nuevo León pues fue la prueba. Monterrey, que tuvo más votos, Adrián de la Garza, con votos del PAN que votos del propio PRI. Entonces me parece que está muy alejado de la realidad eso de que el PRI segundo lugar. Inclusive puede ser que en algunos estados va a seguir perdiendo. El PRI ya también ha perdido presencia en algunos estados y va a seguir perdiendo presencia en algunos otros estados, como el PAN podrá seguir perdiendo. Entonces yo creo que no es nada de asustarse, y yo también igual diría, si en un estado el Morena hubiera obtenido una paliza como esas, ya los quiero estar viendo. No, que usaron todo el poder del estado, que corruptos, que los narcos y que todo eso. Pero el PRI gana. Y como es el contra de Morena, entonces, no, qué bueno que dieron la paliza. Entonces la verdad es que no le veo objetividad a eso, pero está bien, cada quien es de acuerdo donde está. Muy bien, vamos cerrando el tema, compañeros. Te escuchamos, Toño. Bueno, aquí estás, Ernesto. Sí. Ya regresé con las pastillas, como 400. Muy bien. Ay, pues, bueno. ¿Son de las pastillas que toma Claudia? No, son son mejores, güey. Las de pinche Claudia las compra ahí en el mercado, güey. Oye, ¿cómo que la pinche Claudia? ¿Qué es eso? Así soy yo. O sea, ¿qué manera tan...? ¿A qué Claudia estás refiriendo tú? La señora presidenta. No. Sí. Yo estoy hablando de Claudia, mi sirvienta. Perdón. Está usted equivocado, ya madre. Adelante. Desde 1967, allá por los 60s y los 70s, empecé a guardar una serie de artículos que decían que el PRI iba a morir. Ha muerto varias veces. Sí, y entonces escribí por aquellas épocas en la revista Espartaco. Dice, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. De cabal salud. Eso nos dio lugar a una discusión, porque eso no lo dijo don Juan Tenorio, sino que viene de un dicho de Francia. Había un tipo muy mentiroso, pero mentiroso en serio, que siempre andaba hablando mal, y habló de un conde que lo había matado. Y estaba en la reunión así como esta mesa, y de pronto entra el muerto. En el caso concreto de Coahuila, empiezan a notarse en el norte del país, y ayer lo platicaba con unas gentes de México, que hay muchos Méxicos con diferentes formas de ver la vida, con diferentes formas de trabajo y diferentes formas de interpretar las cosas. Y le decía yo que no es lo mismo la idea que se tiene en Tabasco, en Chiapas, que la se tiene en Chihuahua, o la que se tiene en Baja California,
son condiciones diferentes. Y yo le decía que lo que pasó en Coahuila fue una puesta en escena de 400 años y de 50 años o 70 años en que el PRI estuvo en poder. Movió sus estructuras, se manejó como no han dejado de manejar Coahuila, y eso trae como consecuencia el triunfo. Y te lo digo, yo tenía gente en Coahuila, dentro del instituto, dentro de la gente observadora, y ellos me decían que veían 3 municipios posibles de perder. Uno era en Torreón, uno era en Saltillo, y la persona que tú dijiste, Antonio Atolini. Ellos decían, nosotros tenemos estas perspectivas y es como yo te mandé a ti, ¿te acuerdas? Lo que me estaba mandando la gente de allá. Y aunque era creo que el 9 o el 19% del cómputo de datos, la tendencia era muy clara. ¿Qué es la lección para la oposición? Que van a tener que seguir trabajando la narrativa del narcoestado. Van a seguir, por necesidad, una serie de alianzas locales. Un tipo como Fox, que fue un violatorio de la Constitución, que los amigos de Fox fueron, a los cuales yo denuncié, con recursos extranjeros, con la participación de empresas en la campaña de los Javier amigos de Livas Fox. fue el operador. ¿Ah? Lo confesó. Y ese cuate fue candidato o precandidato en Nuevo León por Movimiento Ciudadano. Entonces, ante esta perspectiva, fíjate lo que dijo en la conferencia esta que tuvo. Lo que le conviene al PRI y al PAN no es que vayan solos, hay que repartirse, dijo, y lo dijo muy claro, en un distrito donde gana el PAN, el PRI se inhibe, y donde el PRI tenga, sin ir juntos, fíjate la perversidad de este camarada. Entonces, a mí me parece que esto es una llamada de atención para decirle a la gente de Morena que en una perspectiva nacional no cuentan tanto los dineros que están dando. Depende el lugar, el tipo de gente, porque te voy a dar un ejemplo que yo les comento seguido a mis amigos. ¿Te acuerdas cuando Andrés Manuel iba a rifar el avión? ¿Cuántos de aquella gente que recibía, qué te digo, no sé, 6, y si tenía 2, 3 hijos, ponle 12,000 pesos, no pudo gastar 500 pesos? Y yo le comenté, le dije, mira, lo que la gente recibe ya es de él, ya tú no puedes pedirle, es que coopera con la causa, no, esa es mi lana. Y te lo voy a poner ejemplo. Hace poco le entregué a uno de mis nietos un carro y un dinero. Dije, este coche hay que arreglarle la madre. Y le di el dinero para que lo arreglara. Pues no es que este cabrón se lo gastó en otra cosa. Y cuando le dije, oye, güey, vas a arreglar el pinche coche, dices que ya era mi dinero. En esta perspectiva, Morena está sufriendo, como todos los partidos del mundo, una erosión palpable, pero el peor error, creo yo, es intentar jugar contras con Estados Unidos. Yo aquí he oído hablar que Trump está en la lona, que las encuestas están en contra. Pero yo quiero recordarles, todas las encuestas en la elección pasada estaban en contra de Trump, ¿te acuerdas? Todas en contra, todas en contra, ¿te acuerdas? Todas en contra de Trump.
Incluso un cuate, amigo mío allá de Miami, me decía, es que están equivocados, Ernesto, esto no es cierto. Le digo, pues mira todos los pinches impuestos. Y me dijo algo que me pareció una soberbia de él, porque adora al Partido Republicano. Dijo, y vamos a ganar la mayoría popular. No mames. Podrás ganar por la forma sistemática de electoral de los electorales. Entonces yo lo que te digo, si Morena no toma atención de lo que está pasando en el norte del país, se puede trasladar a varias partes del centro del país, no del sur. Pero yo creo que Morena necesita hacer una autocorrección, una autocrítica hacia adentro muy profunda, porque la salida de nuestro amigo, el hijo del presidente, él es el responsable de Coahuila, y al ver el tamaño de las que iba a venir, lo zafaron. Entonces, al final del día creo que este es una enseñanza para ambas, para la fuerza que está en el poder y sobre todo a las oposiciones.